Lo que les voy a contar a continuación es derivado de lo que yo he visto y las tendencias que yo he visto en el desarrollo y crecimiento de la acuacultura en México y en el mundo. Es una opinión y una perspectiva personal que comparto con ustedes. No necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí les pido que abran su mente y se permitan compartir esto que voy a decir con ustedes y se permitan tomar esa visión por unos momentos. Hace 30 años, a lo mejor, un poco más, cuando yo egresé de la universidad, todas las personas de mi generación pensábamos que la acuacultura para este 2023 iba a ser la proteína que iba a dominar el mercado de la alimentación. Por su rápido crecimiento, por su conversión alimenticia más eficiente que incluso el pollo, por su facilidad de producción masiva. Los peces marinos desovan millones de huevecillos. Por todas esas circunstancias y porque además es un alimento de una proteína de alta calidad para la digestión del ser humano. Entonces, por todas esas consideraciones, todos pensábamos hace 30 años a lo mejor que para el 2023 seguramente la acuacultura iba a ser el proveedor número uno del alimento, de la proteína animal. Y no lo es. Y no lo va a ser tampoco. O sea, ya no lo fue, por así decirlo, ¿no? Y les digo que ya no lo fue porque hace 30 años el mundo no tenía límites. Hace 30 años no pensábamos en que el mundo iba a tener una limitación en la producción de recursos alimenticios. Hoy en día la perspectiva es diferente. Hoy en día sabemos que el mundo empieza a tener límites, empieza a limitarse la producción y el efecto del cambio climático, el calentamiento global, lo hacen aún más evidente. Ya no podemos seguir desforestando áreas para producir granos. Las temperaturas empiezan a causar un estrago en algunas zonas para ya no ser propicias para la producción de granos básicos, y entonces vemos ya un mundo acotado. Las generaciones de hoy, a diferencia de mi generación, ya empiezan a ver límites. Por eso ahora los jóvenes tienen una tendencia a casarse ya con cierta edad o no casarse y no tener hijos. Si ustedes hacen una pequeña estadística entre los jóvenes, y ya muchos no piensan tener hijos. ¿Y qué es eso? Pues es una asimilación consciente en algunos casos, subconsciente es en otra, pero ¿cómo van a traer hijos al mundo en donde estamos viendo ya límites? Y la dificultad de sacar a esos hijos adelante, el costo que ellos van a tener en hacerlo, ya no lo quieren enfrentar. Entonces, volviendo a la acuacultura no tuvo el crecimiento que esperábamos, mi generación. ¿Por qué no tuvo ese crecimiento? Bueno, la FAO ha publicado en repetidas ocasiones que la única manera de que la acuacultura se hubiera convertido en esos años en una industria de desarrollo de proteína animal es si los gobiernos de los países hubieran elaborado un plan, el Estado hubiera elaborado un plan con recursos financieros para hacer crecer
y fomentar ese crecimiento, ese clúster de la industria acuícola. Solamente hay 2 gobiernos que a mí me consta que lo hicieron y tuvieron éxito. Uno es China y el otro es Vietnam. China y Vietnam particularmente hizo un plan de desarrollo acuícola del Estado de 2000 a 2010 de producir 1 millón de toneladas de casi nada y generar 1 millón de empleos, y al término del 2010 ya lo tenía. Del 2010 al 2020 volvió a hacer otro plan de desarrollo acuícola para desarrollar las marcas de los commodities de la acuacultura de Vietnam que van a vender el producto en todo el mundo. Ese era el título del programa. No era la del desarrollo de la acuacultura, era el del desarrollo de marcas que van a vender los commodities de la acuacultura de Vietnam. Lo hizo en el 2010 y ustedes pueden ver cómo el basa de Vietnam se ha posicionado en todo el mundo y el camarón de Vietnam también se ha posicionado en todo el mundo. Esos 2 países son los únicos que han hecho un plan estatal de desarrollo, que a mí me conste, con éxito, y han elevado la producción a millones de toneladas. Los demás países no lo hemos hecho y en América Latina tampoco menos. Entonces, de ahí me surgió la idea de pensar en dónde sí está el dinero para el desarrollo de la acuacultura. En los estados no está. Los estados, los gobiernos de los países de América Latina han hecho algunos esfuerzos, en algunos casos han tenido éxito, en otros casos ha sido efímero, no ha sido consistente. Es muy difícil el desarrollo de una industria nueva, que requiere tecnologías nuevas, que requiere capacitación de las personas en esas tecnologías. Es muy difícil dejárselo al mercado y que lo desarrolle el mercado por sí mismo, si no es por un gobierno atrás que esté impulsando constantemente eso. Por eso es que no se ha desarrollado en América Latina la acuacultura. Y al decir el mercado, la FAO lo ha publicado muchas veces, es dejar que el consumidor escoja querer comprar un producto, y ese dinero es el que al final hace que llegue a la acuacultura y crezca. Y eso es muy difícil. Desarrollar una empresa así, pero una industria es casi imposible. Entonces, lo que venía comentando ahorita, en el plan del gobierno, pues tiene que haber un programa de selección genética, que es la base para el desarrollo de la acuacultura. Yo veo aquí cómo hay empresas que tardan 7 meses, 8 meses en producir tilapias de 500 gramos, cuando ya se pueden producir en 4 meses. Es otra cosa que hay que considerar, es que los recursos limitados para la producción de alimentos acuícolas, por ejemplo, no van a permitir deficiencias ya en el futuro. La acuacultura compite contra la industria de las mascotas por los recursos para producir alimentos. Pero el negocio de las mascotas es un negocio que sí crece y que sí genera utilidades y que puede pagar más por los recursos. Entonces, la industria acuícola no va a poder pagar lo que paga la industria de las mascotas por insumos para producir alimentos. Eso va a hacer que los alimentos suban de precio. Y ya imaginar una acuacultura en una proyección de tirar alimento al estanque, a la jaula, y no estar seguro que los peces se van a comer todo el alimento que se está poniendo ahí, es impensable. Ya no va a poder haber ningún derroche. El precio del alimento va a llegar a un punto en que no va a permitir deficiencias. Todo el alimento tiene que convertirse a carne para venta. Si no, no va a haber espacio para estar tirando recursos limitados en alimento que no es consumido. Eso lo veo venir en muy corto tiempo.
Si ustedes piensan que el precio del alimento es caro, es alto, piensen que va a seguir, la tendencia es que va a seguir subiendo. ¿Por qué va a seguir subiendo? Porque la demanda sube. Las mascotas, en la industria de las mascotas suben la demanda, otras industrias suben la demanda de esos recursos y la industria de los alimentos acuícolas compite contra esas industrias para comprar las materias primas y tiene que pagar los precios que esas otras industrias pagan y la tendencia es a subir. Si ustedes están pensando que al futuro los alimentos van a tender hacia la baja, eso no es cierto, eso es una ilusión. No van a tender más que a subir y si ustedes no son lo suficiente y la producción tiene que ser lo suficientemente eficiente para aprovechar cada grano, tiene que contribuir a kilo de carne. Ahorita hay mucho derroche, hay mucho alimento que no se consume y esos derroches el mercado no los va a permitir. Entonces, parte del derroche es la genética. No podemos engordar animales que pueden crecer en 4 meses, en 7 meses. Esa deficiencia tampoco va a poder ser en el corto plazo. Las vacunas, por ejemplo. No podemos producir animales si no los vacunamos, porque se mueren y hay deficiencia. Y esa deficiencia tampoco la va a pagar, el mercado no lo va a pagar. Ustedes tienen, la tendencia de la industria acuícola es hacerse cada vez más eficiente. Si no es cada vez más eficiente, van a salir del mercado, no van a poder competir, van a subir los precios de alimentos, no lo van a poder comprar. Es importante que echen mano de todas las herramientas que pueden optimizar la producción. Y las vacunas es una herramienta que va a aprovechar la producción. El mejor ejemplo es el COVID. Si no nos hubiéramos vacunado, quizá muchos ya no estuviéramos aquí ahorita. O sea, las vacunas es un adelanto, es una tecnología, es un avance tecnológico y lo tienen que aprovechar. Es una reconversión de la producción, es difícil hacerlo, implica gastos, pero va a ser más caro no hacerlo. Ya está siendo más caro no hacerlo. Claro, estamos en el apartado del dinero en el gobierno, en estados que deberían de haber hecho un programa estatal de desarrollo y que debieron de haber apoyado con todos estos recursos. Aquí hay, por ejemplo, la cantidad de producción que se vacuna. Esta gráfica la tomé de una presentación que hizo Hideyoshi hace poco y podemos ver las dosis. México, Centroamérica, Brasil es la industria que más vacuna o que mayor porcentaje de la producción vacuna, y los otros países están con poca capacidad de hacerlo. Ahí están las vacunas autógenas, heterógenas, cualquier vacuna, de preferencia las comerciales, que son lo más accesible, pero hay que hacerlo. Y la zootecnia y paquetes tecnológicos, que también debería el Estado haber invertido en eso para que los productores no estuvieran a prueba de error, tratando de desarrollar su propia tecnología, y entonces se hubiera ahorrado mucho más, se hubiera optimizado el tiempo, ¿no? Y ya tuviéramos una industria acuícola mucho más desarrollada. Aquí son algunas fotos de diferentes modelos y sistemas que se pueden, que se han desarrollado, ¿no? Eso es si el dinero vendría del gobierno, como el caso de Vietnam o de China, ¿no? Pero no es el caso de América Latina y por supuesto que no, tampoco el de México. Entonces, si el dinero no viene de ahí, la única fuente alternativa es el mercado. El mercado es
que una persona decida comprar el producto en un restaurante para comérselo o en una pescadería para comérselo. El dinero que esas personas van a pagar por ese producto es el dinero que va a llegar al distribuidor y el distribuidor al granjero. Esa es otra fuente esa es la fuente de dinero alternativa que hay. Pero para eso hay que llegar a ese mercado con propuestas atractivas y con productos atractivos para que el comensal esté dispuesto a escoger el producto dentro de una gama de opciones que tiene entre proteína de pollo, de carne, de cerdo y otras alternativas. Contra eso hay que competir. Y cuando decide comer pescado, hay que competir contra camarones, contra robalos, contra pargos para que escoja la tilapia. Y el que ofrezca la mejor opción, la más viable, la que el mercado quiere, la que está esperando el mercado decidiendo, es el que va a lograr obtener esos recursos. Para eso hay que anticiparse y saber qué es lo que el mercado está pidiendo, qué es lo que el mercado quiere, qué es lo que el consumidor va a preferir de todas las ofertas que tiene. Esa es la producción de América Latina. Ustedes ven, Brasil tiene 534,000 toneladas. Creo que no sé en qué fecha, Hide, hiciste ese cálculo. Creo que fue hace 2 años, ¿no? Colombia 145, Centroamérica 55, México 54. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Brasil y los demás? ¿Alguien aquí puede decirme por qué Brasil produce 534 y los demás producen menos? ¿Quién tiene esa respuesta? ¿No saben? ¿No sabe nadie? ¿Cuál es? Eso influye, pero eso no es la respuesta. Nadie tiene la respuesta. Brasil no permite la entrada de filetes de tilapia al mercado. Está cerrado. Es muy difícil que México y los demás países compitan contra el commodity chino. Es imposible, hay que reconocerlo ya. Todos tenemos que reconocer eso, todos. Los gobiernos, los productores, los investigadores, todos tenemos que reconocer eso. No podemos competir con un commodity chino que viene en filetes congelados, ya preparado, listo para ofertar inmediatamente al mercado y con un precio muy accesible. No hay manera y los números aquí lo están demostrando. La única diferencia es que Brasil tiene el mercado cerrado para el filete y la tilapia china. Colombia crece, pero Jairo no me dejará mentir, crece porque exporta. Las exportaciones crecen, pero no el mercado ahí interno. No compite contra la tilapia china tampoco. Ahí sí llega la tilapia china. México, cuando creció con Regal Spring en sus mejores años, creció la producción porque exportaban los filetes también, pero no al mercado interno. Y el mercado interno crece y crece por la facilidad de la importación de la tilapia china. Yo no estoy aquí mencionando si no hay que permitir que entre o que no entre o que tenga un arancel o no. Ese no es mi caso, yo no me dedico a eso. Lo único que estoy es evidenciando y pidiendo que todos reconozcamos que no vamos a crecer mientras compitamos contra el commodity chino sin ninguna compensación o con un libre mercado en el que se permita que se importe y no tenga ningún arancel o algún impuesto. Aquí está, pues volvemos a ver a Brasil, que es el mayor productor. Además, Brasil no solo ha podido desarrollar su producción, sino que desarrolló su producción de filetes. Entonces, la mayor cantidad de tilapia que se consume en Brasil es en filete. Eso ha beneficiado a los productores porque han podido hacer un negocio adicional, un valor agregado al producto, una planta de proceso, hacen los filetes
y los distribuyen. Entonces ya tienen dos negocios, tienen la granja y tienen la planta de proceso. Y ya van integrándose, es una cadena de producción y logística. El mercado les ha permitido hacer esas inversiones, la demanda les ha permitido hacer esas inversiones. Aquí no se puede. O sea, no hay cómo hacer, si tenemos problemas para vender la tilapia entera, quizás eviscerada, imagínate hacer un filete y tratar de competir ya directamente contra los filetes de importación, va a ser muy difícil. Aquí está la producción otra vez, si se fijan, Brasil tiene el 68%, Colombia ha ido creciendo con las exportaciones, y se va posicionando en un mejor lugar, y los demás, mientras tengamos esa competencia, ese commodity, yo dudo que la producción vaya a crecer mucho. El mercado cada vez va a exigir productos de más fácil acceso, como los filetes congelados. Es un buen producto, los filetes congelados son buenos, es un producto muy vendible, fácil de comprar. Las personas se lo compran congelado, se lo llevan a la casa, abren la bolsita, lo ponen en el sartén. Eso compáralo con una tilapia entera, pues reduces el número de personas que pueden adquirir el producto y el mercado se reduce por consecuencia. Y aquí, bueno, están los productores, una tabla nada más para recordar los productores más importantes del mundo. Pues China es el número 1 con sus exportaciones, Indonesia, Egipto, Brasil, y luego ya todos los demás países, ¿no? Ese es el mercado, esa es la única fuente de dinero a la que podemos acceder para poder crecer. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Vamos a hacer un repaso de qué es lo que el mercado está dispuesto a comprar. Tilapia entera, pues sí, va a haber un mercado pequeño que está dispuesto a comprar la tilapia entera, que es donde ustedes la venden. Pero ese no es el gran mercado. El dinero no está ahí. Donde está el dinero es donde está la mayoría, el mercado más grande. Esta es una recopilación de información en donde yo empecé a notar que nosotros en la acuacultura tradicional estamos careciendo de recursos, el gobierno no tiene incentivos para los productores, los bancos o la banca privada no es accesible, la actividad tiene muchos riesgos, la banca privada no sabe lidiar con esos riesgos y no están abiertos a facilitar préstamos para este tipo de industrias. Pero empecé a notar que hay otras acuaculturas que sí están recibiendo dinero, y mucho. Entonces empecé a hacer una investigación y me di cuenta que hay un grupo, o digamos que hay una forma de plantear el negocio en la que sí atrae la atención de bancos y de inversión privada. Y esa forma de plantear el negocio son ideas disruptivas que todas llevan a un mismo punto, es minimizar los riesgos lo máximo posible para darle una viabilidad a la producción y a la inversión. ¿Y cómo reducen los riesgos al máximo posible? Pues controlando todas las variables de producción posibles, ¿no? Estamos hablando de sistemas cerrados, de recirculación acuícola, o sistemas cerrados, una combinación de biofloc y recirculación acuícola. Básicamente esos son los sistemas que están predominando en las nuevas empresas acuícolas, que prometen o tienen un producto nuevo que ofrecer, que no está en el mercado, que es un producto fresco o vivo, y que lo pueden producir
en cualquier parte, en cualquier ciudad del mundo y distribuirlo ahí localmente. Entonces generan una economía local, una economía circular y una baja huella de carbono, lo que los hace más sustentables porque no tienen el flete de mandar filetes frescos de Colombia a Estados Unidos o de China a México o a Estados Unidos. Eso es lo que el mercado quiere pagar, lo demás no. Perdón. Hay 600 millones de dólares que se han invertido en 3, 4, 5, 6, 10 empresas para escalarlas a un nivel de comercial en ese tipo de sistemas. Cuando se hacen eventos para fomentar la inversión en acuacultura y alguien llega con un esquema de inmediatamente es seleccionado y empiezan las pláticas. A la acuacultura tradicional de jaulas, empresas, sin ningún control prácticamente real de la producción, o en estanques, donde hay más controles, pero sigue habiendo riesgos incontrolables como las enfermedades, los vectores de las aves piscícolas, etcétera. Ahí no quieren invertir, ahí no hay dinero. Son productos nuevos, como decía, son productos que ofrecen un producto vivo. De pronto disrumpes un mercado de restaurantes con un producto fresco que antes llegaba congelado y el chef empieza a tomar otro tipo aprovecha esa oportunidad de tener un producto fresco de buen sabor y empieza a elaborar una serie de recetas y platillos nuevos y empiezan a escalar el consumo y eso es lo que se está buscando. Baja huella de carbono, la gente quiere comprar un producto que tenga la seguridad de que su huella de carbono es la mínima posible. Si compro un salmón de Alaska, imagínense. Si compro un salmón de Noruega o de Chile, imagínense. Pero si compro una tilapia que la producen aquí en mi misma ciudad, afuera, o un camarón o un salmón, porque ahora no sé si sepan, pero ya hay granjas de salmón en Florida que están produciendo salmón fresco en Florida, con empresas noruegas, ¿no? Y ya hay granjas de camarón en Estados Unidos y en Europa que ofrecen camarón fresco en las ciudades más grandes, ¿no? Y cada vez eso empieza a verse más seguido. Cada vez hay más inversión ahí. Hay proyectos que si los vemos y los observamos con la visión tradicional de la acuacultura, se nos harían inviables prácticamente, imposibles, y sin embargo reciben dinero y se están desarrollando. Hay también que hacer un cambio de paradigma en que los negocios hoy son diferentes a los negocios del pasado. Una empresa empieza a desarrollar una nueva tecnología y pueden pasar 10 años o 15 años en que la consolide, y mientras está recibiendo inversiones, hace una ronda de inversión, hace una segunda ronda de inversión, tercera ronda de inversión, y van acumulando millones y millones de dólares, y la empresa va acumulando valor y valor y valor hasta que termina, y quizás de pronto no termina en nada. La tecnología no sirvió, ese dinero de alguna manera se recupera o se pierde en algo, pero viene otro atrás con los mismos principios y va retomando lo que la primera tecnología de esa no funcionó, va acomodándose y al final tiene éxito. Por decirles un ejemplo, Tesla, por ejemplo, no es rentable. Tiene no sé cuántos millones invertidos y Tesla, la marca de autos de Elon Musk, no es rentable y tiene varios años ahí. Amazon creo que tardó 20 años en ser rentable.
Aqua Bounty es una empresa que produce salmón genéticamente modificado y vende en Estados Unidos y lo produce en sistemas de recirculación en Estados Unidos. Tiene más de 20 años y todavía no es rentable, pero siguen invirtiendo en él, porque es más factible pensar en que Aqua Bounty va a tener éxito que una granja de jaulas en la presa, por ejemplo. A futuro es más factible pensar en eso. Es más probable que Aqua Bounty o una empresa de ese tipo logre mantener los riesgos minimizados que una granja aquí en la presa o estanques a cielo abierto. ¿Se acabó? Bueno, ya me cortaron aquí el rollo. Me gustaría saber si alguien tiene alguna opinión. Al final, pues lo que les quería decir es eso. O sea, el dinero está en proyectos nuevos, en ideas disruptivas, en minimizar los riesgos. Ese es realmente el mensaje, minimizar los riesgos. No vamos a llegar lejos si no tenemos una idea de producción, un modelo de producción donde los riesgos estén minimizados al máximo. El alimento tiene que ser aprovechado al máximo. No va a haber lugar para alimento que no se coman y tirarlo. Eso olvídalo. En poco tiempo eso va a ser insostenible. A ver, Marcelo, ¿tienes algún comentario? Sí, gracias Salvador por venir a aportar aquí de toda la cantidad de información que tienes como empresa, como Panorama Acuícola. Es impresionante y el que vengas aquí a transmitirlo como ponente, pues me da gusto que participes aportando valor. Difiero un poco en el tema que dices de Brasil. Podemos hablar de por qué produce mucho, pero no creo que nos dé el tema. Pero lo que sí creo y estoy seguro que no tiene nada que ver el que hayan cerrado las importaciones de la tilapia china. Para mí es importante porque si en un foro como esto de productores se nos queda a la mente que entonces para ser como Brasil tenemos que cerrar la importación de tilapia china, pues entonces le estamos echando la responsabilidad, no, pues vamos al gobierno, vamos a hacer una manifestación y vamos a parar las importaciones. No tiene nada que ver las importaciones de tilapia en México, que es filete, es procesado, que no tenemos ni procesadoras en México, con lo que estamos haciendo la producción de tilapia en jaulas frescas. Es otro mercado, son mercados diferentes. La tilapia china, que entra mucho, México es el segundo importador de tilapia china del mundo, llega al supermercado, al retail, en bolsitas que cada vez tienen más calidad, porque es otra cosa. Antes pensábamos… es un productazo, es un muy buen producto. Los chinos no son los culpables. No son los culpables. Entonces, aquí hay mucho que hacer antes de que pensar. La tilapia china es qué bueno que esté ahí, porque entonces cuando nosotros lleguemos a ese nivel de calidad, vamos a tener ya un mercado abierto. Era lo único que quería decirte y muchísimas gracias por… Gracias, Marcelo. Nada más una pregunta. ¿Cómo saber si la tilapia china, el commodity chino, no influyó en el desarrollo de Brasil si no lo tienen? Bueno, hay muchas cosas que han hecho que Brasil sí haya despegado. Pero nunca tuvieron la competencia, pues. Brasil es un país muy cerrado, es muy difícil venderle a Brasil en todo, es cultural, ¿no? Y ha sido parte de su éxito, pero bueno, estoy de acuerdo en lo que dices, no hay que echar las cosas allá porque pues, el commodity no nos va a dejar producir ni vivir ni mucho menos, claro. Pero sí es importante que todos reconozcamos eso, porque eso tiene solución, Hay un decreto de una ley de pesca del 2007 que es donde dice que el producto importado tiene que pagar el 20% de impuesto y ese 20% se va a un fondo Promar para fomentar el crecimiento de los productores. O sea, eso es una realidad. Entonces, si no reconocemos todos que mientras no tengamos ese beneficio de ese impuesto y tengamos la competencia del commodity, pues no vamos a crecer. O sea, no estoy diciendo que no… Que ya no hagamos nada, pero hay que reconocerlo. Bueno, difiero más. ¿Ya? Bueno, gracias. Felicidades, Salvador, por tu presentación y la perspectiva que le diste. Desde hace algunos años ha habido ya algunos estudios a nivel mundial de
que se hablaba del capital mundial que se necesitaba como para apoyar el desarrollo de la acuacultura a como se esperaba que desarrollara. Y eran cualquier cantidad de billones, reconociendo que ese dinero no iba a venir de los gobiernos, sino que era la iniciativa privada quien en el mundo, los grandes mercados de capital en el mundo, los que tenían que voltear a ver a la acuacultura y ponerle dinero. ¿Tú qué pensarías que tendría que cambiar en estos momentos? ¿Por qué no llegó ese dinero? ¿Por qué no lo hemos podido atraer? Pero no de pequeños inversionistas, sino de los grandes mercados de capital que ponen dinero en muchas otras cosas en el mundo. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no se ha volteado a ver a algo como esta Revolución Azul, donde se supone que va a estar mucha de la proteína que va a ser requerida por la población humana en el futuro? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Por qué no hemos podido atraerlo? ¿Por qué no ha llegado? Sí está llegando, Javier. Es ese dinero que mostré ahorita, sí está llegando, pero el mercado quiere eso. Yo digo, más allá de lo que yo opine o ustedes opinen, el inversionista, el mercado está diciendo que eso quiere, puesto que ese dinero está ahí, o sí está llegando ahí. Ellos quieren una producción sostenible, que sea realmente sostenible, con baja huella de carbono, creando una economía global, circular, y con productos de altísima calidad. Y ahí está llegando, ese dinero privado, todo ese es dinero privado. Ahí sí está llegando dinero. Y no sé si han visto, hay foros internacionales que se organizan de startups en acuacultura. Hay uno que se organiza en Ámsterdam y se hacen rondas para levantar dinero ahí, levantan dinero. Y son proyectos que tú los ves con una perspectiva de ahorita y dices, no van a poder hacer eso, es imposible. Acuérdense que los jóvenes tienen que hacer lo imposible posible. Esa es su tarea, así lo hicimos nosotros. Entonces, aquí estamos hablando de un mercado de inversionistas de 20 a 40 años y de personas que están proponiendo esos proyectos de 25 a 35, 40 años. ¿Me explico? Entonces, es otro mundo, es otra visión. Y ellos están tratando de hacer lo imposible posible y lo van a lograr, seguramente.